Día. Bueno, es una novela de más fácil para mover. ¿Qué tal? ¿Cómo andan este viernes? Bien. ¿Todos preparados por el quiz de ingeniería de software? ¿O preparándose para hacer ingeniería de software? Mira, faltan 5 minutos para que llegue David. Para llegar, ya. Sí, siempre llega David. El punto. Mira. Bueno, vayamos arrancando con el repaso de la clase pasada. Seguimos la clase pasada. Terminamos de ver el tema del sistema de entrada-salida. Y lo primero que vimos la clase pasada es un ejemplo de dispositivo de entrada-salida que son los discos magnéticos. Vimos detalles constructivos, detalles de funcionamiento, pero lo que es importante que ustedes se queden entre los discos magnéticos es cómo se calcula su tiempo medio de acceso a memoria. ¿Y cómo se calcula su tiempo medio de acceso a memoria? Como la suma del tiempo de seat time, que es el tiempo que demoraba el cabezal en situarse en la pista correcta, más la latencia rotacional, que es el tiempo promedio que demora una vez que el cabezal está situado sobre la pista correcta, esperar que el sector que uno quiere leer o escribir pase por debajo del cabezal, ya que el disco está girando permanentemente. Una vez que se espera el tiempo de latencia rotacional, hay que transferirse, realmente leer el sector y pasarlo, y eventualmente el controlador puede tener algún retardo adicional. Esos son los 4 componentes básicos del tiempo medio de acceso a memoria del disco magnético. ¿Qué pasa con eso? Hemos visto que los tiempos de SID y la latencia son órdenes de magnitud mayores que la transferencia. Y eso generaba, bueno, un problema, por sí, por el hecho de que los discos eran lentos, extremadamente lentos. Y ¿por qué ocurrió eso? Porque sí que la latencia son tiempos que dependen de variables mecánicas. O sea, depende de motores que giran y que se mueven. Una técnica que vimos para tratar de suplir esa diferencia, digamos, de tiempo entre SIG y latencia con respecto a la transferencia era poner un array de muchos discos redundantes. De esa manera, ¿qué es lo que se ganaba? Poder acceder en paralelo a varios discos al mismo tiempo. Poder hacer varios SIGs, varias latencias, y perder el tiempo de una sola, digamos. ¿Entienden? Y ese término array, que es un arreglo redundante de discos, se hizo popular no por la mejora de performance, porque sí da mejora de performance, pero la no se hizo popular por eso, sino se hizo popular por la redundancia, lo que es una muy buena manera de distribuir los datos y ganar disponibilidad y ganar confiabilidad. ¿Está claro? O sea, no ganar confiabilidad, pero ganar disponibilidad y ganar tolerancia falsa. Después, ¿qué vimos? Otro ejemplo de discos, que es los discos SSD, que son basados en memoria flash. También vimos algunos detalles constructivos, vimos cómo funciona el flash, les conté cuál es el problema que tiene el flash, o sea, cuál es la característica, que es que tiene lo que llamamos fecha de vencimiento. Tiene una característica que es la resistencia, el endurance, que tiene que ver con que la compuerta donde almacenan los datos, las memorias flash, cada vez que se escriben o se borran los datos, hay que aplicar una alta tensión, o sea, una tensión mucho mayor que la tensión normal de trabajo. Y que al aplicar esa tensión, que es bastante más alta, produce que con el tiempo se vaya degradando la compuerta. Entonces empiezan a filtrar los electrones y ya no almacenan el valor como corresponde. Entonces, las memorias flash se deterioran. Todas las memorias flash. Pero la ventaja que tienen es que estas sí tienen una enorme ventaja de performance y son 100 veces más rápidos que el disco magnético. El tiempo medio de acceso a memoria. Entonces, sin duda que son la alternativa a la hora de buscar performance. Después que vimos una
comparación entre ambos. Y la idea de esta comparación era un poco hacer una evaluación simple, pero ver parámetros, ver tendencias, ver cómo hemos llegado de tal punto a tal punto para ver cómo va a seguir evolucionando la tecnología, y eso es algo que tratamos siempre de ver en esta materia. Lo que vemos es que, como dije recién, los SSD tienen mucha mejor performance, eso probablemente mantenga así, son más caros en costo por byte, pero lo bueno es que esa diferencia se va achicando. Entonces cada vez va a ser relativamente más baratos los SSD, y hoy en día ustedes están viendo que ya es no al mismo precio, pero muy común que la mayoría de la gente tenga un disco SSD, además de un disco magnético eventualmente. Pero que a largo plazo o a mediano plazo es muy probable que en realidad no reemplacen el SSD a los discos magnéticos. ¿Por qué? Porque les mostré también de vuelta datos que estamos pendientes de decir a la les mostré con datos que hay muchas cosas que almacenar, y en cuestiones de capacidad de almacenamiento siguen siendo mejores los discos magnéticos más grandes. Entonces, y eventualmente más baratos, costo por byte. Entonces, que hoy en día se espera que a mediano plazo los dos coexistan. ¿Por qué? Porque tienen distintos objetivos. Cuando yo quiero performance, yo tengo un SSD, cuando quiera capacidad, compro un disco magnético. Y en la jerarquía, probablemente la mejor combinación sea tener ambos. Uno para almacenamiento barato, grande, otro para almacenamiento no tan barato, no tan grande y mucho más rápido. ¿Está claro? Después les conté nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque la clave es que cualquier evolución tecnológica en general siempre mejora ancho de banda, pero no mejora latencia, no mejora tiempo de respuesta. Entonces hay que buscar nuevas tecnologías para el almacenamiento. Lo que se está, digamos, en boga hoy en día son las las que están de moda hoy, no, de moda no, las que están surgiendo ahora como alternativas son memorias RAM no volátiles. Las RAM son memorias que tenemos en el computador, la memoria principal del micro, pero el problema que tienen es que son volátiles, que significa que uno les quita la alimentación y pierden los datos que tienen. Entonces están buscando la manera de hacerlas persistentes, que uno mantenga los datos cuando se les quita la alimentación, y a su vez mantengan la mayoría de otras características de la RAM, que lo que viene nos viene a interesar a nosotros es el tiempo de acceso mucho menor que los basados en flash, todos los otros dispositivos entrar a salir. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Por el momento son nuevas. Por el momento hay muchas promesas, muchas expectativas y pocas realidades. Entonces, habrá que ver si realmente esto está a la altura, si logran cumplir, o se anotan en el listado de cosas que prometían muchas cosas y no cumplieron nada. Lo que hay que hacer. ¿Cuál es el objetivo? De todas maneras, cerrar la brecha de performance actual que hay entre memorias RAM y memorias flash. O sea, los discos SSD y la RAM, que son los más rápidos de su sector. O sea, ahí ese escalón se está haciendo grande. Entonces hay que ver qué se puede hacer. Y lo interesante es que si esto prospera, si realmente cumplen con lo que se espera de ellos, generaría un gran cambio en todo lo que es el paradigma, de todo lo que es la programación de hace 60 años. ¿Por qué? Porque todo lo que viene a ser el ecosistema está basado en que entrada y salida lo maneja ¿quién? El sistema operativo. Y la RAM no. La RAM es, sí, un recurso que también maneja el sistema operativo a través de una memoria virtual, pero en general está mucho más cerca del procesador. Entonces todo un montón de cosas que decíamos, bueno, las manejamos así, total tenemos tiempo, ya
si esto funciona, ya no tendríamos todo ese tiempo. Eso habría que ver cómo conviene manejarlas. ¿Está claro? Pero de vuelta, pueden ser cambios dentro de 5 años, 10 años, 20 años, o que no pase nada. Habrá que estar atentos, o no estar atentos. Pero quizá dentro de 10 años ustedes vean la noticia y algunos recuerden, ah, sí, el profesor en la facultad alguna vez me había dicho algo de esto. Mirá, resultó ser realidad. Paravicini. ¿Eh? Paravicini. Veremos, digamos. ¿Preguntas? Bueno, espero que esté entendido el tema del sistema de entrada-salida. Lo que vamos a empezar hoy es otro tema con el mismo tenor, que son los bases de interconexión. Cronograma, estamos acá, ya está bueno pero estamos en la mitad. Va queriendo. Va queriendo. Va queriendo. Estamos a menos de un mes del parcial. Va queriendo. Estamos a menos del final, de materia también. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver qué es un bus. Conceptos, características esenciales, clasificación, topologías más comunes, distintos tipos de conexiones, bases paralelas, bases seriales, cómo van evolucionando los esquemas de interconexión, conexiones on-chip, conexiones de gran escala y siempre tendencia. Porque, recuerden desde la primera clase, hay muchas fuerzas en movimiento, esto va cambiando. Y este tema en particular puede cambiar año a año, cada 12 años. Las secciones del libro que yo les recomiendo que lean, que ustedes no van a leer, son 2, son cortitas. Ya estamos en la parte de la sección del capítulo 6, son 2 temas del capítulo 6. Y repaso, 5 partes de la computadora. Ya hemos visto el procesador, ya hemos visto el camino de datos, ya hemos visto la unidad de control, ya hemos visto el sistema de memoria, toda la jerarquía. Ya hemos visto el sistema de entrada-salida y hemos visto el último escalón de la jerarquía de memoria. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Cómo es, digamos que no está puesto acá, pero es cómo conectamos todo esto. Repaso también. ¿Se acuerdan de este dibujito que les conté? Que es cómo es un esquema básico del sistema de entrada-salida, donde les mostraba todos los dispositivos que se conectaban todos a un bus. Mágicamente, y a través de ese bus, porque ese bus estaba conectado el procesador con su caché y la memoria. ¿Se acuerdan? Entonces hemos visto todos los dispositivos, hemos visto todos los, bueno, no hemos visto todos los dispositivos, pero hemos visto un par de ejemplos de dispositivos, hemos visto características generales. ¿Qué es lo que nos queda ver ahora? Las conexiones. Cómo realmente enchufamos todo eso. Ese es el objetivo de este tema. ¿Está claro? De hecho, ¿ustedes conocen bases? ¿O alguno me puede nombrar alguna de las bases? Que tienen en la computadora en día. No era el control de datos y... No hemos dicho que el DDR Vale. era el bus que conecta la RAM. Bueno, el DDR, sí. ¿Otro? Básico C. Y 2C, y cuadrado C. Vale. Otro. SPI. Vale. Hablando. El PCI. PCI, me gusta. Ahí va. No puedo creer que no han mencionado el más común de todo. SATA. No es el más común de todo, pero vale. SATA. USB. USB. Ahí va. Por amor de Dios. ¿Cómo conectan el mouse? ¿Cómo conectan el teclado? ¿Cómo conectan un aparato como este? USB. ¿No? O sea, todos son bases. Entonces hay que ver cómo van todas las conexiones a parar al mismo lugar. Esa es la idea. Lo que vamos a ver. Vamos a empezar a ver. Ahora, resulta que inicialmente los procesadores, como decía ahí, se conectaban a los dispositivos mediante bases. De eso se trata. Entonces es como este dibujito anterior. La mayoría de los bases estaban ubicados físicamente en los motherboards. Ustedes tenían la placa madre, todos conocen lo que es la placa madre. ¿Todos han visto alguna vez una placa madre? Pero no, en serio, hay mucha gente que dice, yo no he visto una placa madre.
sea, conocen la placa madre. La placa madre, ¿cuál era la idea? Placa gigante. Entonces, en donde uno ponía el procesador, o pone el procesador, le pone el cooler, porque el procesador calienta un montón, y empieza, y la placa madre tiene un montón de ranuras, o tenía un montón de ranuras. Entonces, agarraban un dispositivo, lo enchufaban en una ranura de la placa, agarraban otro tipo de dispositivo, lo enchufaban en otra ranura de la placa. Por ejemplo, las memorias RAM, una placa de video. Me siguen hasta ahí. Hoy no sé si enchufan muchos más dispositivos, pero allá sí una placa madre. Ahí tienen una computadora abierta, una placa madre con muchos dispositivos. No tiene muchos dispositivos enchufados, pero tiene muchos cables, tiene muchos conectores, tiene muchos caminos en sí la placa madre. ¿Está claro? Ahora, los dispositivos necesitaban controladores. Ya vimos eso. ¿Los controladores dónde estaban? Y bueno, a veces estaban en los mismos dispositivos. O sea, el dispositivo venía con su controlador. Pero un mouse no trae su controlador. Claro, un disco capaz que sí, pero un mouse no. Entonces, ¿dónde estaban los controladores? ¿Dónde estaban los dispositivos? Fuerte, Matías. No tiene sistema operativo, ¿no? Pero tiene sistema operativo, pero tiene que ver una parte de hardware. Tiene que haber alguien que mande la interrupción. Estaba en la placa madre, porque la placa madre era la placa que tenía todos los componentes necesarios. ¿Entiendes? Entonces, si el controlador no estaba en el dispositivo, estaba en la placa madre. Y eso era, ustedes, cuando tenían que cambiar cierto dispositivo, decían, no, este dispositivo ya no es compatible, no tenés cómo enchufarlo, tenés que cambiar la motherboard. No sé si pasó alguna vez, pero esto estamos hablando hace mucho tiempo. Por supuesto, como dijo Matías, además del controlador que tenía que estar en hardware en algún lado, el sistema operativo debería tener el driver para poder reconocer ese dispositivo y para poder manejarlo. ¿No? ¿Qué es lo que pasó? ¿Se acuerdan de la ley de Moore? La ley de Moore impulsa todos los avances tecnológicos. ¿Qué es la ley de Moore? ¿O cómo impacta la ley de Moore en esto? Que tanto los bases como los controladores van cambiando de lugar. Entonces antes la motherboard tenía un chip para hacer tal cosa. Cualquier sea un chip controlador de algo, un chip para manejo de algún dispositivo. Y eventualmente ese chip ya no está más en la motherboard. Y hubo otro chip que lo fue incorporando, otras cosas que lo fueron cambiando. Entonces, ahora es común que el chip que estaba en la motherboard ya no está en la motherboard. Y estaba dentro del procesador. Entonces se han ido integrando cada vez más controladores dentro de lo que conocemos como el procesador. Por supuesto los de alta performance, no un procesador chiquitito para el sistema embebido, que también tiene un montón de cosas. Y la idea es que, en cierto modo, los chips, los procesadores actuales, no son un procesador, sino que tienen un montón de cosas adentro, y hasta se podría decir que son una especie de, tienen dentro del procesador, vamos a decir dentro del chip, una motherboard, porque tienen un montón de cositas adentro interconectadas entre sí, como era la motherboard hace 30 años. ¿Entiendes? Pero ahí les estoy contando un poco el final de la historia. Esto es un poco de una transición entre la diapositiva anterior, que era un esquema súper básico y genérico, que les dije de entrada que era mentira, a qué es lo que vamos a ver. Y fíjense cómo las bases que antes estaban afuera, ahora están dentro. Muchos bases están dentro. Entonces ahora hay bases por todos lados. Pero bueno, vamos por el principio. ¿Ustedes saben qué es un bus? ¿Qué es? ¿Cómo? Es una especie de camino de datos, es una especie de conjunto de cables. Vamos a ver por dónde realmente voy a conectar yo las cosas. O sea, quiero llevar un dato de un lugar a otro, necesito conectarlo por algún tipo de cable. ¿No? Entonces, algún camino. Entonces, los bases son básicamente cables. Lo que pasa es que a veces los cables están físicamente puestos, si son componentes que ustedes lo agarran
doblan, otras veces en cable son rutas pintadas en la placa madre, como PCB, otras veces son cablecitos que están punteados dentro del microprocesador. Pero siguen siendo cables, entre comillas. ¿Está claro? Sin embargo, un bus a su vez es un paso más allá desde el punto de vista que a mí me sirve y me gusta, es una herramienta. Un bus es una manera que tenemos los ingenieros de manejar complejidad. ¿No? O sea, la complejidad es una característica que tienen un montón de los sistemas con los cuales tenemos que lidiar. Entonces, ¿cómo hacemos para manejar sistemas complejos? Una manera que tenemos es descomponerlo en partes más simples. Y descomponer esas partes más simples que las interconectamos entre ellas, y en general ese tipo de interconexión lo hacemos a través de algún concepto parecido a un bus. Entonces un bus para nosotros es una herramienta de arquitectura. ¿Está claro? En general, todos los buses que vamos a ver ahora están definidos en distintas capas. Porque de vuelta, ya les he dicho un montón de veces, a los ingenieros nos encanta trabajar con capas. ¿Por qué? Porque las capas nos sirven para manejar abstracciones, niveles de abstracción, que es algo característico de cómo resolvemos sistemas complejos. ¿Está claro? Entonces, muchas materias te van a hablar de abstracción, complejidad, capas. ¿No? ¿Han visto algo de fundamentos de red ustedes? Sí. O sea, muchas cosas de las que vamos a ver ahora deberían saber, sobre todo las capas. ¿Han visto algo de capas y redes? Modelo 2, sí. El famoso modelo 2. La cuestión es que todos los buses, todas las interconexiones tienen capas. ¿A qué me refiero con distintas capas? Tienen seguro el protocolo de transacción. Siempre un bus va a definir cómo se van a hacer las cosas. El protocolo de transacciones son reglas que definen cómo se van a hacer las transferencias por ese bus. ¿Está claro? No importa qué bus usen, siempre va a tener su protocolo. A su vez, va a tener también especificaciones de señales y de tiempo. O sea, para poder identificar que un 1 es un 1, que un 0 es un 0, tiene que pasar tal cosa, tal manera de enviar el dato, porque a la larga son todos señales eléctricas. ¿No? Son impulsos, son corrientes que van por un cable. Entonces, ¿cómo para identificar, para reconocer esa señal, si es un 1, si es un 0, si tiene tantos datos, si tiene tales otros? Hay especificaciones de señales y de tiempo que se tienen que cumplir. Después, por supuesto, están los cables, conexiones, rutas en la motherboard, como sea. Hay que ver si son poquitos, si son muchos, si son angostos, si son anchos. Hay que definirlos de algún modo. Especificaciones eléctricas, porque todo tiene que, a la larga, como dije recién, son corrientes que van por un cable, tiene que haber una tensión, y tiene que haber el cable, la longitud, usted debería saber de física, genera una resistencia. Entonces eso genera una degradación de la señal. Entonces hay que ver qué longitud puede tener un bus, qué alimentación le doy, porque cuanto más alimentación le da, ¿qué es lo que va a aumentar? La energía que consume, la potencia que disipa. ¿Está claro? Entonces, todas esas son especificaciones que también hacen bus, que por supuesto no es que tengan que ver con el protocolo, pero fíjense cómo vamos con cómo funciona, cómo lo conecto, qué señales eléctricas le doy, y lo último que me falta son características físicas, características mecánicas. Dicho de otra manera, es cómo realmente lo enchufo. Porque ustedes saben que yo les muestro un conector y ustedes dicen, es un conector USB. ¿Es verlo o no? Por la forma que ustedes tienen. Y el USB A no es lo mismo que el USB C, ¿o no? Porque el USB A que trata en la web o el micro USB no entra. El USB sí, se pueden conectar en cualquier otro lado. Esas son especificaciones mecánicas. ¿Entienden? ¿Está claro el punto? ¿Alguna pregunta?
Entonces, yo voy a hablar cosas genéricas de base. Ahora, ¿por qué? Porque a mí me interesa que ustedes sepan cómo impacta esto a nivel arquitectura. Entonces, todo bus que se les ocurra tiene o general se busca que esté basado en protocolos estándar. ¿Y por qué? Porque tiene que tener un protocolo seguro, reglas para ver cómo se hacen transferencias. Eso hemos dicho recién que es básico. Ahora, la idea es que esos protocolos sean estándar. ¿Por qué? Porque el hecho de que sean estándar me asegura, por un lado, compatibilidad. ¿Qué es la compatibilidad? Que yo enchufe un dispositivo cualquiera y yo sé que si el dispositivo cumple el estándar, el dispositivo va a andar bien, o va a andar como debería. ¿Está claro? Eso es importantísimo en día. Si ustedes van a fabricar un dispositivo, debería ser compatible con algún protocolo estándar. Si no, ese dispositivo no lo usa nadie, más que ustedes. Entonces, por supuesto, esto para asegurar que cualquiera pueda fabricar dispositivos. A su vez, el estándar me asegura que el protocolo es efectivo. ¿Qué significa que es efectivo? Que hace lo que tiene que hacer. O sea que realmente sirve para mover datos de un lado al otro. Las transacciones se hacen y se hacen bien. Y a su vez que sea eficiente. La diferencia entre efectivo y eficiente es que eficiente tiene que ver con performance. El otro es que cumple con su objetivo, el otro es que lo hace bien. ¿Estamos? Entonces, eficiencia es performance. ¿Cómo medimos performance? Ya sea productividad o ya sea latencia. Tiempo de respuesta. Son las dos métricas que venimos usando desde el principio de año. ¿Está claro? Ejemplo de protocolos. Bueno, ya pero a ver. Un montón. ¿Qué otra cosa tiene que tener sí o sí un bus? O bueno, o no sé si, pero es mejor que tenga un bus. Una organización jerárquica. De vuelta, jerarquía, abstracción, manejo de la complejidad, son cosas que son comunes a varias materias. No sé si les servirá para el quiz de hoy o no, pero estamos pegando el palo, o no, vamos bien cerquita. ¿Por qué una organización jerárquica? Para poder aprovechar mejor características de los distintos dispositivos, porque muchos de los dispositivos son muy diversos. Entonces, ¿qué pasa si conectamos dispositivos muy lentos con otros que van muy rápido? Dicho de otra manera, ¿quiénes manejan? David maneja. No sé si maneja lento o rápido, no importa, no importa. Pero a veces viene David manejando por una avenida y se encuentra con un carro tirado por un caballo que todavía lamentablemente anda por la calle. O no sé si van a ver si o si no, con una bicicleta que anda por el medio de la avenida. ¿Qué va a hacer David? Matías, que se sube en el auto, David dice que lo va a chocar. No, esperemos que no lo choque. Pero lo va a enlentecer. El más lento perjudica al que quiere ir más rápido. Entonces, se supone que una avenida tiene un límite de velocidad un poco más alto y puede ir a una velocidad un poco mayor. No es para que circulen vehículos lentos, tracción a sangre, como bicicleta o caballo. ¿Está claro? Entonces tiene que tener un carril especial donde van todos los que son más lentos y no molestan los que son más rápidos. Para que el más rápido realmente pueda hacer transferencias más rápido. Entonces, si tenemos dispositivos lentos y tenemos dispositivos rápidos, no los mandemos todos juntos. ¿Entiendes? Hagamos una organización jerárquica que los más rápidos vayan por el carril más rápido, los más lentos vayan por el carril más rápido. Que todos eventualmente puedan hacer lo que tengan que hacer, pero que uno no perjudique al otro. ¿Se entiende? ¿Cómo hacemos eso? Con la jerarquía. Vamos haciendo una organización jerárquica. Y de esa manera tenemos diversos estándares. ¿Y cómo los conectamos entre sí? Mediante puentes. Se va a ver puentes, bridges en inglés, que directamente dicen, este es el carril más lento. Y de vez en cuando voy a juntar varias transferencias del carril lento y las voy a pasar como si fueran una transferencia del carril rápido. Vamos a ver un poco más detalles. ¿Se entiende la idea? Entonces, tener una organización jerárquica permite que los buses más rápidos sean utilizados por los dispositivos más rápidos y anden mejor. Y permite a su vez hacer transferencias simultáneas.
permite que por un carril vaya alguien y por otro carril vaya otra persona. Se va haciendo otro dato. Entonces puedo hacer varias cosas al mismo tiempo y me da paralelismo. ¿Está claro? Y eso me da mayor eficiencia. A su vez también tiene la ventaja que simplifica la lógica de los dispositivos lentos. O sea, yo tampoco quiero que el dispositivo lento lo quiero hacer más rápido. Porque no me sirve que sea más rápido. Es lento de ser lento y funciona bien siendo lento. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué debería conectarle un bus SATA a un mouse? No necesito. Entonces, que sea simple, no quiero que sea barato. Porque se va a caer, se va a romper, se va a cansar, voy a comprar otro. Y compra otro. Total, no importa cómo lo conecte. ¿Está claro? O con teclados, si quieren ver así. ¿Preguntas? Después, todos los bases, además, tienen en general lo que había dicho acertadamente Antonio hace un rato, pero era la respuesta a otra pregunta. Tienen en general tres tipos de conjuntos de lo que se llama señales, que son bases, que son señales de direcciones, señales de control y señales de datos. O sea, básicamente, todo bus, ya sea que tenga un cable, 4 cables, mínimo 24 cables, lo que sea, va a tener que mandar de algún modo señales para dirección, para identificar un dispositivo. Para decir, che, le quiero mandar un dato a él y no a él. ¿Se entiende? De alguna manera va a tener que direccionar. A su vez, cuando ya elija a quién le va a mandar el dato, va a tener que decir, te voy a mandar un dato, o necesito un dato, va a tener que mandar señales de control. ¿Está claro? Y una vez que dice, bueno, ya quiero que vos me mandes un dato, ya sabe quién, ya sabe qué es lo que tiene que hacer, tiene que transferir el dato. ¿Está claro? Entonces, sí o sí va a tener de algún modo identificando señales de direcciones, señales de datos y señales de control. Ahora, quizás hay bases que resuelven todo eso con un solo cable o con 2 cables. Entonces, ¿cómo hacen para mandar las señales de direccionamiento y todo? Deben definir el protocolo. ¿Se entiende? Hay bases que no, hay bases que tienen cables para direcciones, cables para datos y cables separados para control. ¿Se entiende? Entonces depende del tipo de base, pero siempre los bases tienen que tener alguna manera de enviar dirección, alguna manera de enviar control y alguna manera de enviar datos. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Ya han visto mucho de estos fundamentos de red? Silencio, hermosa. Mejor dejo de hacer preguntas complicadas. Sigamos con características esenciales de bases. Todo bus tiene que tener un arbitraje. ¿Saben qué es un arbitraje del bus? La DMA. ¿Qué? La DMA. No necesariamente un DMA. DMA es parte del que está metido ahí en el medio. El que dice que no puede usar más. El que alguien tiene que decidir quién va a usar el bus. Alguien tiene que ser el árbitro que dice, el bus es mío, el bus es yo hago la transferencia. Ahora, no importa, hay muchos esquemas, muchas formas diferentes de hacer un arbitraje, pero alguien siempre tiene que tomar la decisión, tiene que haber un árbitro. ¿Claro? El arbitraje sirve para manejar contenciones. ¿Escucharon la palabra contenciones? Díganme que han visto algo. CSMA barra CD. Por ejemplo. ¿Estamos? Pero contenciones, ¿qué quiere decir? Cuando hay varios dispositivos que quieren usar el bus. La DMA, por ejemplo, es alguien que hace un cierto arbitraje, cierto tipo de arbitraje para manejar cierto tipo de contenciones. Hay un montón de ejemplos, un montón de cosas. No voy a entrar en detalle. Pero el tema es, ustedes hablan muchos y todos levantan la mano. Alguien tiene que decidir quién va a transferir primero. ¿Se entiende? Cuando todos hablan, si todos hablan juntos al mismo tiempo, nadie escucha. Entonces alguien tiene que poner orden. Ese rol, alguien lo tiene que asumir. ¿No? Entonces, la idea es manejar las contenciones, que haya muchos hablando al mismo tiempo.
Ahora, ¿cuál es la manera de vuelta? Hay un montón. No voy a entrar en detalles de la traje del bus, porque son detalles reales que veanlo en otras materias. ¿Vamos? Pero sí, lo más común es algún tipo de esquema master-slave. ¿Conocen el esquema master-slave? Un esquema en el que alguien dice, yo soy un maestro. Todos me escuchan a mí. Entonces, yo te pido, vos me das. Yo te pido, vos me das. ¿Está claro? O puede haber otros parecidos. Puede ser centralizado o puede ser distribuido. ¿Qué quiere decir eso? Que el máster, si hay un esquema master-slave, sea siempre el mismo. Y haya alguien que dice, yo soy el jefe. O no, puede ser distribuido, que todos los dispositivos se vayan pasando y hay un rato cada uno jefe. ¿No? Hay que ver también cómo se manejan prioridades. Porque la contención y el arbitraje tienen que ver con, bueno, si todos quieren hablar, a uno que escuchar primero. ¿A quién? Al que levanta la mano primero, al que grita más fuerte, al que es más importante. Entonces, ¿cómo definen qué es más importante? Prioridades. Y tiene que haber algún esquema de prioridades. ¿Preguntas? Entonces, todo va a tener el protocolo estándar, la organización jerárquica, las señales y el arbitraje. Siempre. Ahora, con todas esas bases, ¿cómo sabemos cómo diferenciar uno de otro? Con métricas. ¿Qué métricas usamos para diferenciar un bus de otro? Para ver cuál es, entre comillas, mejor. Porque no hay uno mejor, van a ser distintos para distintos usos. Como dije recién hace un rato, las métricas de siempre. Ancho de banda y latencia. ¿Cuánto demora transferir un dato de un punto a otro? ¿Cuántos datos puedo transferir por unidad de tiempo? ¿Está claro? Otra que a veces se usa, es menos común, pero a veces en redes se usa, es el ancho de banda de bisección. ¿Saben lo que es el ancho de banda de bisección? Como que se dibuja en una red, sea como sea la red, y se agarra un tijera y se corta la mitad. Se cortan todos los cables, se define cuál es la mitad de la red, a veces es fácil dibujar, a veces no. Se corta la mitad y se dice todos los cables que han quedado cortados, cuánto les pueden transferir todos esos cables al mismo tiempo. Eso da una especie de métrica de cómo es la topología y cómo es la capacidad de toda una red. No de un protocolo en sí. A veces se usa directamente transferencias por segundo, porque a la larga tienen todo el mismo tamaño, entonces tienen todo el mismo tamaño y el ancho del bus es el mismo, directamente manejo cuántas transferencias puede hacer por segundo, una variante del ancho de banda. La que no se usa mucho es frecuencia. ¿Por qué? Es muy probable que todas las bases tengan algún tipo de sincronismo. O no, pero es probable que tengan alguna frecuencia. Pero esa frecuencia no es utilizada para comparar. ¿Por qué? Porque, como he dicho recién, la organización jerárquica nos permite que las avenidas sean utilizadas para un tipo de vehículo, los carriles, las calles, o las peatonales, digamos, para otro tipo de transporte. Entonces, no podemos mezclar los dos. Si directamente son dominios diferentes y son independientes entre sí. Entonces, puede haber que tenga una frecuencia de los bases bastante común, pero no es una buena métrica para compararlos entre ellos. Además, por ejemplo, supongamos que tenemos un procesador de 3 GHz y tenemos un bus de 1 GHz. ¿Hay algún problema en conectar ese procesador a ese bus? No, eso funciona bien. ¿Qué es la única diferencia? Es que cuando haya un ciclo de bus, van a ser en realidad 3 ciclos de procesador. ¿Se entiende? Lo que se transfiera por acá va a ser más lento que lo que se transfiera por acá. Pero a la larga, este va a tener sus ciclos, este va a tener sus ciclos. Y puede funcionar sin problema. A distintas velocidades. ¿Está claro? Vamos a ver. Otra métrica que es útil es la tolerancia a fallos. ¿Qué pasa si se me cae uno?
¿Qué pasa si se corta un cable? Por supuesto, si tengo un bus que está hecho por un cable y se corta el cable, bueno, no tiene mucha tolerancia falla. Pero si tengo un bus más grande, con varios cables, se corta uno, ¿puedo seguir funcionando? Se queda un dispositivo. ¿Me rompe todo el bus? ¿Me rompe toda la red? ¿O puedo seguir funcionando? Son métricas que, a la hora de ver todas estas interconexiones, son importantes. ¿Preguntas? Callado, así que todo mucho. Uno más. Eficiencia energética. Todos queremos que los vasos, como a la larga tienen tensiones, corrientes, consuman energía. ¿Qué es lo que queremos que consuman? La menos posible. Siempre. Que sean lo más eficientes posible. Pueden transferir la mayor cantidad de datos que son de la menor cantidad de energía posible. Clasificaciones de bases. Hay bases para todos los tipos, hay un montón de formas de clasificarlos. Por ejemplo, hay una clasificación que la vamos a ver un ratito, que es por la cantidad de líneas. La cantidad de líneas, la cantidad de cables. También. Y se los define en bases paralelos o bases seriales. ¿Saben lo que es un bus paralelo y lo que es un bus serial? ¿Escucharon los términos? ¿Sí? Bueno, igual lo voy a ver para el dispositivo del rato a ver si realmente saben. Otro tipo de clasificación de bases. Se pueden clasificarlos por la cantidad de dispositivos que conectan entre sí. Que son enlaces punto a punto o enlaces múltiples. O sea, ¿saben lo que es la diferencia entre un enlace punto a punto y un enlace múltiple? Enlace múltiple. Punto a punto conecta todos los dispositivos nomás. Ajá. El múltiple por conecta varios. Ajá. ¿Me puedes dar un ejemplo cada uno? Una red LAN es múltiple. O más puede ser punto a punto. Pero por ejemplo, esta red LAN de acá. Si no es verdad, puede ser falso. La red LAN de este laboratorio es de las múltiples. ¿Vos decís? Sí. ¿Te jugabas múltiple? Sí. ¿Qué opinas, Alberto? Vale, claro, la gente real era Rocío, Sí. no hace falta. O sea, puede ir un access point a un bridge y eso es punto. ¿Punto a punto o múltiple? La conexión. La cantidad de dispositivos. Va. Yo la verdad que no sé. El switch cuenta como parte del bus o de la. El switch es un dispositivo que te maneja dentro de él un montón de enlaces punto a punto. Claro, entonces. Porque vos sacas un cable del switch y lo conectas a una PC. Entonces. Y después sacas otro cable. Todo eso son enlaces punto a punto. Todo este laboratorio está lleno de enlaces punto a punto. No sé si el único enlace múltiple dispositivo sea el cable de red, digamos, de enchufe, digamos. Si habrá alguno más, digamos. Pero el root, el access point, digamos, es enlace múltiple Punto con a todo. punto. Eso es Ethernet. Todo conectado de una ficha a la otra. Son cables que tienen dos puntas. No conectas nada a algo genérico. Lo conectas de un punto del switch a la otra punta. ¿Vamos? No es que lo pones a algo común. No hay nada común. Bueno, no sé si me lo común. Mira, aquí es lo que voy. Vos tenés un enchufe allá. ¿Lo ven el enchufe allá? Enchufe de energía. Y tenés otro enchufe allá. A la larga, los dos enchufes van al mismo lugar. O sea, la red eléctrica siempre. La red eléctrica sí. No sé si es un buen ejemplo de red, no es bus, pero eso es común. ¿Vamos? En cambio, vos sacás un cable de red de ahí y tenés la boca de red. ¿Pero dónde va a parar? ¿A un lugar común? No, va a parar a una ficha de switch. No va a parar a cualquiera. Vos lo desconectás del switch de ese lado, desconectás esa computadora. No conectás toda la otra. Es punto a punto. Y el de la arquitectura de los procesadores que hoy en un micro, ese sí era múltiple. Que podían acceder a varios registros al bus. Esa, por ejemplo, es la más. Esa es más paralela, por decirlo así. ¿Se entiende la diferencia entre punto a punto y múltiple? Bueno.
tengo que hablar con el fundamento de red. No, por favor. Otra manera de clasificar las bases, por tipo de sincronización. ¿No? Normalmente, o lo más común hoy en día es que los bases sean sincrónicos. ¿Saben qué es un base sincrónico? Que tiene un reloj que va dictando cuando se va. Lo que dice ahí, bueno, en general es que tiene un reloj. ¿No? Tiene un reloj que va dictando cuándo se van haciendo las transferencias, las señales, cuándo se van enviando los datos. ¿No? Esa señal del reloj puede ser implícita o puede tener un cable. O sea, puede un cable que sea reloj. ¿No? Depende del bus. Pero lo importante es que siempre hay un reloj que nos marca los pulsos, nos marca cuándo se van haciendo las cosas. ¿Puede haber bases que no sean sincrónicos? Sí. Por supuesto, son bases asincrónicas. ¿Cómo funcionan los bases asincrónicos? Mediante lo que se conoce popularmente como un protocolo de handshaking. ¿Saben lo que es un protocolo de handshaking? Que los dispositivos se ponen de acuerdo entre sí. O sea, nadie les va diciendo cuándo se hace, entonces empiezan a hablar entre ellos y dicen, che, escúchame, te tengo que referir en una conversación. Handshaking viene de apretón de manos, de ponerse de acuerdo. Che, te tengo que transferir un dato. Ah, ¿vos me querés transferir un dato? Sí, te quiero transferir un dato. Ah, ¿y qué dato me querés transferir? El dato que pesa tanto. Bueno, avisá cuando estés listo. Ya estoy listo para transferir. Bueno, ya estoy listo para que me lo mandé. Ok, ahí va. Dale, lo espero. Avisá cuando estés listo. Comenzá, te aviso. Y se van charlando entre ellos. Y se ponen de acuerdo. Y transfieren, transfieren. ¿Está claro? Hay muchas bases que funcionan síncrono. ¿Está claro? Otra forma de clasificación, el tipo de comunicación. ¿Saben lo que es simplex, half duplex y duplex? ¿Qué es? La cardinalidad, digamos, y simplex puede ir lado por un lado nomás y no puede volver. Para duplex creo que era por los dos lados, o el full duplex. Era así. Sí, algo así, pero para mí que half duplex es que hace esto o no hace esto. Entonces, y sí, digamos, está jugando, digamos. ¿Quién sabe qué es eso? ¿Han visto algo en fundamento de redes? Bueno. El full duplex creo que podías hablar al mismo tiempo con el que estabas comunicándote. También tenías que esperar que el otro te O responda. sea, eran como caminos de independientes, digamos, el de ida y de vuelta. ¿Para dónde va la comunicación? Simplex es la comunicación va de un solo lado. Por ejemplo, yo en estos momentos, en lo que va de la clase de hoy, tengo una comunicación bastante simple. Estoy hablando muy de vez en cuando estoy teniendo algún tipo de feedback. Normalmente las clases son así, una comunicación unilateral. ¿Qué significa half duplex? Que la comunicación se puede dar en ambos sentidos, pero con una salvedad. Paula, no al mismo tiempo. O sea, habla uno, después habla uno. Habla uno, puede hablar uno de vuelta, después el otro. ¿No? O sea, se puede dar en los dos lados, en los dos sentidos, pero no simultáneamente. ¿Qué es full duplex? Que las transferencias, las comunicaciones se pueden dar en los dos sentidos de manera simultánea. Esa era. ¿Ahora sí? Sí, por ahí andaba, digamos, por ahí andaba. ¿Está claro cuáles son los tres tipos? De vuelta, no es mi tema, yo quiero que más o menos la idea tengan. ¿No? Porque yo después le voy a decir, tenemos un bus que es sincrónico half duplex. Ustedes dirían, ¿quién está hablando del tipo? Entonces tienen que saber cuál es mejor, cómo los comparamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Hay bases que tienen ancho de banda fijo y hay bases que tienen ancho de banda variable. Esto capaz que no lo han visto en ningún lado. ¿Qué es un bus que tiene un ancho de banda fijo? Un bus que una avenida, la Mate Luna, tiene 3 carriles por vía. ¿No? Por 3 carriles, entonces ¿cuántos autos pueden ir simultáneamente circulando por la Mate Luna? 3 autos. No puede haber 4, no puede haber 6. No tiene más de 3 para ir en un solo sentido. La Mate Luna es full duplex. ¿Está claro?
Otras calles son simplex. No hay calles en general, son muy poco comunes las half duplex. A veces cuando hay un corte, alguna cosa así por el estilo. Pero el half duplex, ¿saben cuál es el ejemplo? Que capaz que cuando viajan en ruta, algunas veces quedan en ruta y hay un corte, entonces hay gente que para en un momento dado, se vayan para un lado, y después cuando pasan todo un lado, cortan el tráfico del otro lado, se pasan para el otro sentido por el mismo carril. ¿Han visto eso? Es un half duplex. Bueno, volviendo. El ancho de banda de la mata y luna es fijo. O sea, no lo pueden cambiar, porque está construido así. ¿Está claro? Entonces hay ciertas bases que tienen un ancho de banda fijo y están construidos de esa manera. Ahora, hay otras bases que tienen un ancho de banda variable. ¿Qué significa un ancho de banda variable? Que la cantidad de carriles es flexible. Entonces imagínense la avenida que a veces tiene un carril, porque ahora no hay mucho tráfico, entonces yo me achico y agrando la vereda, supongamos, ¿no? Entonces hay un carril, pero cuando empiezan a venir más autos, amplío un carril. Vienen más autos, amplío un carril. Entonces me voy ampliando mi cantidad de carriles según el flujo que yo tenga de datos. ¿Cómo se hace eso? Claro. En general lo que se hace es, se tiene un montón de carriles y se va usando algunos. Va variando. Sí. Pero es variable. Usa según demanda, según cantidad de dispositivos. La cuestión que es variable. ¿Se entendió la idea? Después también se pueden clasificar los bases por su ubicación dentro de la computadora, que es más o menos algo que ya estamos un poco más cerca de la arquitectura. Hay un bus del sistema, o bus de memoria, el bus que conecta el procesador con la RAM, bus de periféricos, bases on-chip, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la idea de todo este dispositivo? Que, de vuelta, hay un montón de bases, hay un montón de maneras de clasificarlas, ¿no? Entonces, yo no quiero que sean expertos en bases, ni expertos en clasificación de bases, sino quiero que cuando yo les diga, tienen un bus serial, punto a punto, full duplex, ustedes más o menos sepan de qué estoy hablando. ¿Ustedes creen que más o menos lo van a entender cuando les diga que un bus serial, punto a punto, full duplex? No, uno más. Este se cerrado, sí. Topología de base, ¿saben qué son topologías? No, topología de redes. ¿Saben qué es topología de redes? Sí. ¿Qué es una topología? ¿Cómo va armada? ¿Cómo va armada la forma de las redes? ¿No? Pero, No, está bien. ¿Cómo va armada? ¿Cómo se conectan a lo largo de todas las cosas? Quiero creer que ustedes conocen, han visto o han escuchado por ahí hablar de diversas topologías. La anillo, la llamada. La más común es un bus, ¿no? ¿Qué es esa topología de bus? Está dibujado ahí, no sé si se distingue, pero los cuadraditos son los nodos de procesamiento, los puntitos azules son las placas de red, o los que conectan. Y la idea es cuáles están conectados. Hay varios nodos, varios computadores, si lo quieren ver así, conectados a un único cable, ¿no? ¿Cuál es la característica principal de esa topología? solo puedo hablar una vez. Solo puede hablar una vez. Perfecto. Entonces esa es la más simple, la más fácil. ¿Cómo se puede mejorar esa, Ana? Con un anillo. Un ring. ¿Estamos? Token ring es un protocolo específico, pero la idea es, fíjense, la idea tan simple de esta es, una vez dado el bus, conecto a su vez el primero con el último. Y ya hago un anillo, un círculo. ¿No? ¿Qué me permite el círculo? Todas transferencias en simultáneo. Ya es un montón. Y fíjense, ¿se acuerdan lo que yo les contaba del ancho de banda de bisección? Es, ustedes agarran, cortan el cable acá, primero se muere el bus, claramente. ¿No? Pero ¿cuántas transferencias pueden hacer acá simultáneas? Una. Cortan acá, ¿cuántas transferencias pueden hacer simultáneas? Se ve gráficamente el ancho de banda de bisección. Se ve cuál es la mejora de un anillo con respecto a un bus. ¿Está claro? ¿Qué viene después?
Una mesh. Muy bien, Facundo. ¿Qué es la especie de una mesh? Es ya, pongamos varios anillos cruzados y conectemos una grilla. De esa manera que ahora cada punto de red está conectado con otros puntos de red. Con todos los puntos de red, no. Con algunos. Ya tienen más vecinos. ¿Cuántas transferencias pueden hacer ahí? Más. En el caso. ¿No? ¿Cuál es la evolución de una grilla 2D? Una grilla 3D. ¿Está claro? En la cual ahí hay dibujado solamente un cubito con n igual a 3, pero n puede tener cualquier número, tengo que yo no lo puedo dibujar. Pero claro, no lo puedo visualizar por una cuestión de los seres humanos en 3 dimensiones también. Es una limitación. ¿Se entiende el punto? Y después, por supuesto, está también la conexión todos contra todos. Que directamente tiro cables por todos lados. Me queda una cosa así, en este caso con 6. ¿Está claro? ¿Cuál es mejor? Depende. ¿No? Depende de qué es lo que uno quiera hacer. Va a ser más simples, o más complejos, o más complejos. Sin embargo, hay otras bases que son más complejos, que tienen arquitecturas así. Que no voy a entrar en detalle, pero esto es una red, esto se llama una crossbar. Es un crossbar switch, usualmente. Esto es más o menos cómo son los switches por dentro, que tienen un montón de interconexiones entre sí, no como una mesh, sino que acá tienen diferentes formas de conectar, le permite conectar cualquiera contra cualquiera, mucho mejor que esto, mucho más eficiente. Y después está una red omega, que se la llama, que es una mejora de la crossbar, en el sentido de que usa mucho menos conexiones, mucho menos componentes para hacer más o menos lo mismo. Y acá tienen como una especie de multiplexor, Python, por ahí va. No importa, no me interesa que lo sepan. Me interesa que sepan que hay un montón de topologías. ¿Está claro? Y que depende del bus y depende del uso, va a haber la topología más adecuada. De vuelta, no quiero que sean expertos en esta materia en redes, porque en otras materias de redes. Simplemente que sepan distinguir un anillo de todos contra todos. ¿Está claro? ¿Cuál está de moda hoy en día? Va, no de moda. ¿Cuál va ganando terreno? Uno que se conoce como fábricas. No pregunten de dónde sacó ese nombre. ¿No? ¿Qué son las fábricas? Redes dinámicas. Ese es el chiste, ¿no? O sea, la idea acá es que las redes son reconfigurables por software. O sea, ya los cables no son fijos. O sea, hay un montón de cables y uno configura por software, entonces la red a veces funciona como un anillo, a veces funciona como una mesh, a veces funciona como un crossbar. ¿Se entiende? Ahora ya está de moda poner algo más genérico, más grande, y que por software se lo pueda configurar. Y eso se llama fábrica. Eso es última moda. Y ya no tienen forma específica. Eso es la clave. ¿Preguntas? Las redes switchadas. Las redes switchadas, o sea, bueno, switches es una manera de llamarle a alguna de estas. Digamos. Pero a la larga van a ser algún tipo de conexión parecida a esta. Son fábricas, ¿no? No, no son fábricas. Porque son fijas. No son reconfigurables. ¿Preguntas? Bueno, yo creo. Ahí tenemos más. Bueno, volviendo a hablar del tema de los bases, hemos visto un poco las características, hemos visto cómo podemos clasificarlo, hemos visto un poco cómo distintas formas de conectarlo. Ahora vamos a hablar un poco más de ejemplos puntuales. Y me voy a tener 2 diapositivas en hablar de lo que son conexiones
off-chip, o sea, fuera de los chips. Y una de ellas es lo que son los bases paralelos. ¿Qué son los bases paralelos? Una conexión más o menos como se la ve acá, donde hay un base común, compartido, con un montón de cables, donde hay conectado un procesador, varios dispositivos, hay una especie de árbitro central. En general, estos bases hoy en día están siendo poco usados, y como dice ahí, se usaban a long, long time ago, una galaxia muy, muy lejana. Y hoy en día ya cayeron en desuso. ¿Por qué cayeron en desuso un bus paralelo? Aunque yo que no están así. Tienen un plot twist más adelante que es interesante. Pero, ¿por qué cayeron en desuso? Porque en general, como el bus era común, este bus era compartido y todo lo demás, la propagación de las señales hacía que la frecuencia estaba limitada a una baja frecuencia. O sea, 100 MHz es una frecuencia bastante baja y no se podía aumentar mucho la frecuencia para hacer la transferencia más rápido por una cuestión de que el bus no podía tener una distancia muy larga. Entonces, por problemas de longitud, digamos, los buses, si había que llevar un dato de un lugar a otro que estaba más lejos, demoraba mucho, entonces la frecuencia, había problemas de timing, de sincronización, entonces había que mantener las frecuencias bajas. A su vez, la cantidad de dispositivos era limitada, o sea, una vez se tiraba el bus y se decía se puede conectar, 5, 10, 20, 100 dispositivos, no importa el número, pero una vez que se fijaba, y era un límite. En general dependía de cada dispositivo que se conectaba al bus, era una cuestión de cargaba el bus y bajaba el nivel de intensidad de la señal. Entonces no podías conectar muchos dispositivos por una cuestión de que se degradaba la intensidad de la señal, había que aumentar la potencia. Además había problemas de interferencia entre los cables. O sea, cuando había muchos cables por ahí y pasaban señal por acá y otros no por acá, empezaban a interferir entre ellos por esquemas de crosstalk y retardos de propagación también por la cuestión de la longitud. Este era crosstalk, este se llama skew, diferencias de que a veces se iba desfasando tanto un dato y a veces parecía que era otro dato y en realidad era el mismo dato anterior. Después, bueno, se necesitaba mucha energía, mucha tensión para muchos cables, entonces era de vuelta complicado. A su vez, esto en general mantenía un árbitro que podía ser alguno de los dispositivos o no, pero el hecho de mantener el arbitraje, que el arbitraje era centralizado, agregaba latencia. Y al agregar latencia, de vuelta es un poco más lento y limitaba el ancho de banda. Así, había menos transferencias que se pueden hacer por medio de tiempo. Los conectores en general eran caros. ¿Se les ocurre por qué eran caros los conectores? Había que conectar muchos cables, entonces el enchufe, digamos, que era grande, que era mucho plástico, mucho cablecito, digamos. Tienen que ser iguales para todos los dispositivos. ¿Por qué? Porque se supone que todos los dispositivos se conectaban de igual manera al bus. Entonces también eso era un poco incómodo. Ejemplos de buses paralelos. A ver si a alguno le suena alguno de todo esto. El bus ISA, que no es el mismo ISA que el bus. El bus PCI. Bueno, yo creo que no le suena, pero Sí, la gráfica. Sí, no es PCI. La vamos a llevar. Este es más viejo, este es el abuelo del PCI, que vos conocés, digamos. Un bus SCSI. Un bus IDE. Capaz que César. ¿Cómo era el cable del bus IDE? ¿Nunca has visto un cable? Sí, seguro que sí. ¿Alguna vez un cable? Un bus IDE? Los cables planos, grises, que eran como una cinta. ¿Se acuerdan? Ahora sí. ¿Alguna vez lo han visto? Sí. Vos César también. Bueno, ya en general no se usan más. O en general están en desuso. Se usan cada vez menos. Sobre todo para conexiones fuera de los procesadores. ¿Por qué?
¿Qué es lo que se usa hoy en día? Bases seriales. ¿Por qué se usan bases seriales hoy en día? Porque en general mantienen conexiones punto a punto para cada dispositivo. Entonces está comprobado que manejar muchas conexiones punto a punto es mejor que manejar una conexión grande para varios dispositivos. Porque al hacer las conexiones punto a punto, al hablar yo solamente con vos, es mucho más fácil generar frecuencias más altas. Y al generar frecuencias más altas pueden hacer más transferencias por medio tiempo, lo cual aumenta el ancho de banda. Permite hacer múltiples transferencias simultáneas. Permite hacer muchas punto a punto entre distintas conversaciones. Permite múltiples pistas independientes. Permite ancho de banda variable, pudiendo asignar más pistas a dispositivos más rápidos. Entonces, da muchas ventajas con respecto a los otros. En general, como son conexiones punto a punto, tienen menos pins por chip. Lo hace las conexiones más simples y más baratas, menos plástico, menos espacio. En general, a pesar de tener mayor frecuencia, maneja un menor consumo de energía. Permiten una baja latencia entre enlaces porque se comunican entre sí, no hay árbitros, o sea, se maneja de otra manera el arbitraje. Entonces, permite que las conexiones sean más rápidas. Es modular, permitiendo que uno conecte todo lo que uno quiera con una red switchada como SGero. De hecho, ahí hay un switch de 4 puertos que maneja 4 conexiones. Entonces acá dice, D1 puede hablar con D2, D1 puede hablar con D3, o D1 puede hablar con D4 con menos, y va cambiando. Ejemplos de bases seriales, y acá les deben sonar varios. ¿Les suena Ethernet? Claro. ¿Les suena PCI Express? Ese que ustedes tienen, digamos. PCI Express es serial, PCI paralelo. ¿Les suena SATA? ¿Les suena USB? ¿Les suena Firewire? Se le video. Pero estos son todos bases más modernas, más comunes, más populares. Y fíjense, USB es un estándar, PCI Express es un estándar, Ethernet es un estándar. Son todos estándar. Otros también eran estándar, pero siempre están hablando de cosas que todo el mundo conoce. Por lo menos USB todo el mundo conoce. Ethernet y PCI Express, un poco menos, pero ahora seguro que todo el mundo los usa, las conozco no. ¿Está claro? ¿Está claro por qué todos estos son todas ventajas que son mejores que las bases paralelas? ¿Alguna pregunta? Entonces, les doy un ejemplo de un bus moderno, bus serial, PCI Express. Y de vuelta, no es mi foco hablar de redes, sino es un foco de mostrarles un bus, cómo funciona a nivel de arquitectura. Entonces, ¿qué tiene esto? ¿Qué les voy a contar yo de PCI Express? Primero que es un estándar, que es mantener un estándar mantenido por una organización. Y todas las cosas que son mantenidas por organizaciones sin fines de lucro son arquitecturalmente mejores. Porque no hay nadie por detrás que ponga plata, o hay muchos que ponen plata. ¿Entiendes? Entonces hay 900 compañías diferentes que se encargan de mantener el estándar de PCI Express funciona bien. Se van a poner de acuerdo. Esas cosas funcionan relativamente bien. Y además, las compañías que están, los nombres los conocen ustedes, no son cualquiera. ¿No? ¿Cuál es el objetivo de PCI Express? Ser la red de interconexión universal para todo lo que entra a la salida. Que todo el mundo se conecte por PCI Express. Característica fundamental de PCI Express que es compatibilidad. Es totalmente compatible. Ustedes pueden conectar un bus nuevo, le pueden conectar dispositivos viejos. Simplemente van a dar más lento. Pero lo pueden conectar.
Fíjense que la versión 1 de PCI Express fue anunciada en 2003, la versión 7 de PCI Express fue anunciada en 2022. Que se supone que los primeros dispositivos PCI Express 7 van a ser en el 2025. Yo todavía no ni escuché algo. Sin embargo, el estándar va años adelante de lo que es el mercado. Hoy en día, ¿ustedes saben cuál es la versión PCI Express que se anda en la calle de vuelta? La 5. Las 5 andan dando vueltas, pero no son muchos dispositivos 5. Si has visto el dispositivo 5, va bien. Pero la más común hoy en día es 4. Hay 5, pero están ahí. Mitad 4, mitad 5. Se estima más o menos un año y medio desde que hay especificación hasta el lanzamiento del primer producto. Ya con el 7, para mí ahí diría, bueno, veremos lo que dice. PCI Express es un bus serial, es un bus full duplex, es un bus punto a punto que tiene múltiples pistas y que cada pista necesita 4 cables. Espero que me hayan entendido. Esa es pregunta de quiz, por ejemplo, del LUM. ¿Qué es lo que veo yo acá del PCI Express? PCI Express, la organización que arma todo esto, hace este grafiquito para decir somos muy buenos haciendo lo que hacemos. ¿Y qué es lo que se ve en este grafiquito? Se ve el ancho de banda en la evolución en función del tiempo. Y se ve que desde que sale el PCI Express 1, que es este punto acá, aproximadamente en el 2003, la curva de crecimiento, según ellos, del PCI Express, va siguiendo una curva exponencial. Porque van duplicando el ancho de banda cada 3 años. Sin embargo, yo digo un par de observaciones. O sea, ¿por qué van haciendo esto? Nuevas demandas y leemos. Son los dos. Sin embargo, los tipos empezaron re bien acá, venían bien, y la verdad es que en el 2010 se dejaron estar. En el 2010 se dejaron estar, pasaron varios años, no hicieron nada, te han hecho, che, no, pará, dejó estar, bueno, mejoremos. De acá han hecho PCI 4, le ha ido muy bien, y después han dicho PCI 5, 6, 7. Y la realidad es que 6 y 7 no hay todo. No, ya, esto pone el año 2025, PCI 7, pero no hay ninguno. Entonces en realidad esta curva no va para acá. Esto sería la curva verde, es la evolución, como si realmente el ancho de banda se duplicara cada 3 años. O sea que en teoría PCI Express va mejor que eso. Pero la realidad es que para mí está más corrida para este lado. Sin embargo, igual, lo importante es que sí duplica el ancho de banda. Si no es cada 3 años, se va a cada 4, cada 5, pero sí duplica. Y esto es tendencia. Entonces, si yo les pregunto, no en el quiz del lunes, sino en el parcial, che, yo quiero diseñar un dispositivo que lo termine de fabricar, procesar todo lo demás en 4 años. ¿Qué ancho de banda necesito? Usted tiene que ver esto. ¿Está claro? Que esto es así como se planifica, así como se diseña, buscando futuro. Y lo que tiene el PCI Express, o una de las características fundamentales, porque el éxito es por su flexibilidad. Tienen, cada dispositivo puede elegir cuántas pistas necesita, configurarlo. Entre 1, como vamos a configurar entre 1 y 16 pistas. Entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? Si yo puedo elegir entre 1 y 16 pistas y tengo 7 versiones compatibles, esto me genera una tabla de 11 anchos de banda disponibles. Ustedes van a decir, ¿cómo puede ser que entre 1 y 16 me genere 11 anchos de banda con 35 combinaciones que son estas? O sea, ustedes pueden elegir, o sea, una pista, 2, 4, 8 o 16 son las combinaciones. Que pueden trabajar con el estándar 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Entonces, el ancho de banda que van a manejar va a estar ahí en franjas que están puestas de colores bastante bonitos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se interpreta esta tabla, este gráfico? Ustedes van a hacer un dispositivo. Yo quiero hacer una
placa de video. No. Quieres un dispositivo cualquiera, otro. Lo voy a manejar por entrada y salida. Y quiere que sea compatible con PCI Express. Genial, vale. Lo primero que tengo que ver yo es qué ancho de banda voy a necesitar. ¿Cuántos datos voy a querer transferir por unidad de tiempo? Entonces voy a necesitar transferir 4 GB por segundo. Por ejemplo. Entonces, ¿qué me conviene? Yo podría hacer que sea compatible con PCI Express 1 y utilizar 8 carriles. O lo puedo hacer con PCI Express 4 y utilizar un solo carril. Y ahí yo elijo, según el ancho de banda que yo necesito, con qué tipo de conector físico, compatibilidad y demás voy a utilizar. ¿Qué haría yo en ese caso? Utilizaría PCI Express 4 con un solo carril. ¿Por qué? Porque me libera más los lanes para si estén utilizados por otros dispositivos. Si yo lo utilizo acá, voy a estar comiendo 8 de las pistas solamente para mí. Que puede ser, depende de qué lo vaya a usar. Pero por supuesto que esto va a ser mucho más barato y más fácil que, bueno, ahí tendría que ver qué es lo que más me conviene. ¿Preguntas? Por eso cerramos PCI Express. Y les di el ejemplo de base. Entonces, ahora voy a usar los últimos 10, 15 minutos que me quedan para mostrarles 3 diapositivas con cómo es un poco más de verdad, el esquema básico que nos gusta al principio de clase. El esquema básico, en realidad, hoy dice típico, pero ya no es tan típico, porque les voy a mostrar lo que se usó desde más o menos el 98 hasta el 2008. O sea, desde antes que nazcan ustedes, hasta más o menos cuando ya eran pequeños. Se usaba lo que se conoce como una arquitectura de 3 bases. Esta arquitectura es vieja, ya no se usa. Vamos, vuelta hasta el 2008. Pero sin embargo, fue la primera que donde sentó las bases de cómo debería ser las cosas, las arquitecturas, las conexiones, y las ideas se siguen manteniendo. Entonces, por eso les muestro cómo es la arquitectura de 3 bases. La arquitectura de 3 bases tenía la idea era que estaba el procesador allá arriba y tenía un bus al que conectaban algunas cosas, otro bus al que conectaban otras cosas y otro bus al que conectaban otras cosas, ¿no? Y la idea es que los buses esos se conectaban entre sí mediante puentes, que son este puente y este puente. Entonces se decía que el procesador, que tenía un bus, que era el bus del procesador, el bus del polenta acá, con el que se comunicaban todos, iba a parar a un puente que se le llamaba el puente norte. Simplemente porque este estaba más arriba y estaba más abajo, entonces me he puesto norte y sur. Cracks de la creatividad de los diseñadores que han hecho esto. Y al puente norte, ¿qué estaba conectado? Estaba conectada a la memoria, porque la memoria era el dispositivo rápido. Y estaban conectados algunas placas de video, que ya había en ese momento, que eran los dispositivos rápidos. Entonces los dispositivos más rápidos los conectaban al puente norte, que iban derecho al procesador. ¿Está claro? Después había otros dispositivos no tan rápidos, eran dispositivos intermedios, que eran, por ejemplo, que eran PCI, los que eran algunos acá SATA, algunos USB, Ethernet, que en ese momento eran dispositivos medios. Todos esos iban conectados a otro puente, que se le llamaba el puente sur. Entonces la idea es que todas las transferencias que querían hacer todos estos dispositivos venían para acá, eventualmente estos de acá se juntaban varias y se los pasaba por un bus al puente norte. Y del puente norte pasaban al procesador. Y ahí ven la estructura jerárquica. Y después estaban, el tercer bus eran los dispositivos más lentos, que es lo que hay acá. Puerto serie, puerto paralelo, disqueteras, teclado, mouse, que eran los dispositivos más lentos de todos. Entonces estos iban por un bus especial, recién iban al Southbridge, recién pasaban al Northbridge y recién pasaban al procesador. Está claro que la memoria jamás iba conectada junto con el teclado. ¿Se entiende? ¿Entienden la idea de los 3 bases y de los 2 puentes? Más o menos, como para que tengan una idea,
esto tenía una velocidad de transferencia de 10 GB por segundo. Este de acá era de 2 GB por segundo. SATA 300 MB, y de 100 MB, USB que está acá 60 MB, esto 1 MB. Fíjense que acá, de acá a acá hay más de 10 órdenes, de acá a acá hay 10 órdenes, de acá a acá hay 1 orden de magnitud. Perdón, hay 10 veces, no 10 órdenes. 1 orden de magnitud. Van cambiando los órdenes de magnitud. ¿Está clara la idea? ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasó después, en el 2008? Que ya es un poco más moderno. Intel fue el primero que dijo, che, la verdad que hay un montón de cosas que ya puedo integrar dentro del procesador. El nivel de música sigue avanzando, entonces muchas cosas que acá estaban fuera del procesador, ahora las puedo poner dentro del procesador. Por ejemplo, el controlador para manejar la memoria. Entonces el controlador para manejar la memoria lo pongo dentro del procesador. El procesador, el controlador para manejar el PCI Express, lo pongo dentro del procesador. Entonces cuando vuelvo acá, empezaron los controladores que estaban acá, PCI Express, memoria, a leer estable en Norwich. ¿Y saben dónde estaba el Norwich? En la mother. Esto era parte del chipset. O sea, la mother tenía esto. ¿Vamos? Donde tenía el control de la memoria, tenía el control del PCI Express, pero todo esto pasaba, y Intel dijo, los puedo poner dentro. Entonces cuando los puedo poner dentro del procesador, el Norwich, ya dije, no me sirve para nada. Entonces sacaron el Norwich. ¿Por qué lo movieron? Primero porque lo podían mover, ley de Moore. Segundo porque al moverlo dentro del procesador, ya tengo un intermediario menos. Entonces puedo aumentar los anchos de banda, puedo aumentar la cantidad de cables, que ya los tengo dentro, aumenta la escalabilidad, y ya no hay necesidad de Norwich. Entonces lo que hacen es sacaron el Norwich y dejaron el procesador, donde directamente ya la memoria, fíjense acá dice DDR4, no sé si logro distinguir, acá dice un montón de bases PCI Express 3, estos son más nuevos, los conectan directamente al micro. Ya no van a la madre, o sea, está bien. En realidad van a la madre porque el micro está conectado a la madre, pero ya el cable directo, ya no hay un intermediario en el medio, no hay un puente. Va derecho el micro. Y después sí mantengo el Southbridge, pero bueno, como ya no hay puente norte, no le voy a llamar South, no le llamo puente sur. Le cambio el nombre y le llamo Platform Control Hub, es un hub de controlador de la plataforma. ¿Y qué es lo que hago acá? Manejo todo el resto. Entonces, fíjense que tengo acá otros PCI Express, SATA, ¿qué más hay acá? Ethernet, audio, ya ni distingo. Bueno, un montón de otras cosas, teclado, todo lo demás está conectado acá. Todo va conectado a un solo chip. ¿Y este chip dónde está? En la madre. ¿Está claro? Entonces, cuando las madres empezaron a venir con video integrado, con audio integrado, con USB integrado, todo está acá. Todo está en este chip, que seguramente lo pueden ver en la placa que está atrás. La idea es que dijeron, bueno, este que se llamaba acá, se llama Frontside Bus, ahora le vamos a cambiar el nombre, cosa que le encanta hacer a Intel, y le pusieron otro nombre, pero sigue siendo el mismo. Entonces ahora queda el procesador con los dispositivos más rápidos conectados directos y después un chip aparte que está en la mother que se encarga de manejar todos los demás interfaces de entrada y salida. Gracias. ¿Está clara la idea? Como no estoy muy, me gustan muchas las cosas de Intel, fueron las primeras que lo hicieron, pero les muestro cómo es con AMD. Y AMD publica este dibujo, que es la variante de la diapositiva anterior, y ¿qué es lo que ven ustedes para tener el pantallazo? Igual. O sea, ¿qué es lo que hace AMD? Tiene su Ryzen de tercera generación, o sea, no estamos yendo muy viejo acá. ¿Algunos tienen un Ryzen? ¿De qué generación?
7000. Creo que 7000 puede ser varias generaciones. Depende si son 7100, 7200. Bueno, por eso. No importa, después lo vemos en tu casa. Pero estos no son tan viejos. ¿Y cómo funcionan? De vuelta, los más rápidos, ahora fíjense que tienen PCI Express 4, están conectados al procesador, derecho. Tiene acá la memoria al procesador. Agregan unos USB 3 al procesador, de hecho, que son más rápidos. Y después tengo otro chip, que es el que está en la mother, que es el PCH, todo el hub, que se encarga de todos los demás PCI Express, todos los SATA, todos los demás USB, todas las demás cosas. ¿Se entiende? Pero la misma idea de los dos chips lo mantiene AMD también. La diferencia con el dispositivo anterior es que este tiene PCI 4, este ya no tiene nombres raros para... ¿Con qué se conecta el procesador con el otro chip? El otro tiene un nombre particular, este dice, se conecta con PCI Express, total, lo mismo. Y funciona. Y la idea es que fíjense, PCI Express está en muchas partes. Y bueno, agrega nuevas funciones, audio, USB, etc. Fíjense acá, esto sí es importante. Estas cositas que antes estaban en el chipset, AMD sí las pasó para acá y dice, che, algunas de estas las voy integrando también. Y las voy pasando al procesador. Y eso ya es actual, a cierto punto. ¿Preguntas? Ahora sí vamos a cortar, ¿no? Pero solamente a modo de teaser, digamos, de saber qué viene, vamos a ver cómo es por dentro. Pero con eso agarramos el lunes. Quiz. Ah, con el quiz también, sí. Que le vaya bien en el ingeniería de software, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Que Dios quiera.